Vamos a comenzar. ¿Puedes poner PowerPoint, Mica, por favor? Quiero que presten mucha atención. Comparte el PowerPoint, por favor. Quiero comenzar. Bueno, Vincent Van Gogh. No sé si han escuchado de Vincent Van Gogh, un famoso pintor. Y esta pintura fue desconocida. Nadie sabía que existía y se llamaba Puesta del Sol en Montmajour. Durante muchos años se estuvo llenando de polvo en el ático de un coleccionista noruego. Todo porque en 1908 uno de los invitados dijo que el paisaje que estaba en la pared era una falsificación. El dueño se puso triste, escondió la pintura en el ático y se olvidó de ella. Solo 100 años después, fíjense, tenía un tesoro en su ático y no supo que tenía un tesoro. Esta pintura es evaluada aproximadamente hoy en $100 millones, ¿sí? Y tenía un tesoro en su ático. Después de la muerte del coleccionista, la obra fue descubierta por el nuevo propietario de la casa, el cual mandó hacer estudios donde se descubrió que fue una obra original creada por Van Gogh. ¿Por qué tomé esto? Porque he estado clamando y orando estos días para que Dios pueda dar algo, como siempre lo hace, y hable. Y nosotros a veces no nos damos cuenta del tesoro que tenemos. ¿Sí? Y una de las cosas que me inquieta muchísimo y ha pasado en mi propia vida es que no descubrimos todavía el valor de la vida de Cristo en nosotros. Y ese es el tema de hoy, el secreto de Dios. ¿Sí? Y estaba tratando, voy a abrir en Isaías 45, 2 y 3. Si pueden abrir en sus Biblias. Y quiero mencionar un par de versículos antes de comenzar la prédica. Esto es algo que ¿alguien tiene abierto el micrófono? Hay un, no sé, ok. Isaías 45, 2 y 3 dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Hay algo que es interesante y vamos a ver dos palabras o dos frases en esta tarde. Una es la comunión íntima con Dios que revela sus secretos. ¿Saben algo, mis hermanos? A veces no entendemos que Dios tiene secretos. Dirán, no hay secretos. Todo está en la palabra, todo está dicho, todo está escrito. Pero la verdad, aunque esté escrito en la palabra, esa palabra para nosotros muchas veces está como un secreto. ¿Saben por qué? Porque no la podemos vivir. ¿Sí? Y muchas veces la conocemos, pero no la vivimos. Todo lo que está escrito, ¿no es cierto? Aunque parecería que ahí está todo, podemos conocer a Dios a través de la palabra, sin embargo, ¿no es cierto? Ese secreto o esa vida de Dios tiene que ser revelada. Y pasa muchas veces como el cuadro, ¿no es cierto? Un cuadro de millones de dólares que pasó 100 años en un ático porque creían que simplemente era una falsificación. Y a veces, ¿no? Cuando leemos la palabra,
Tal vez no llegamos al punto de entender que la voluntad de Dios es que la vivamos. Es decir, que no haya nada en la palabra que no aparezca en nuestra vida. Y a veces es triste entender que muchas veces la iglesia ha perdido el sentido de buscar y entrar en el secreto de Dios. Es decir, simplemente se ha conformado con conocer algo de Dios, pero no de experimentar a Dios. ¿Sí? Y a veces nuestra vida dista mucho de que Cristo sea el centro de ella. Y cuando estaba estudiando y leí cuál es el significado de comunión íntima con Dios. Y saben, les voy a decir algo. Nadie puede saber los secretos o vivir el secreto de Dios si no tiene comunión íntima con Dios. Nadie puede conocer a Dios si no tiene comunión íntima con Él. Nadie puede experimentar la presencia de Dios si no tiene comunión íntima con Él. Y es raro, pero una de las definiciones de comunión íntima, ¿sí? Y dice que comunión íntima en hebreo son una sola palabra. Y dice, y tiene la idea de algo dado en secreto. Es decir, comunión íntima con el Señor es algo que Dios te da en secreto, no en público, en secreto. Es decir, cuando tú buscas al Señor en la intimidad de tu sala, de tu cuarto, ¿no es cierto? Y tienes comunión íntima con Él. Y ese secreto de Dios es la vida misma de Dios. No es nada más, es la vida misma de Dios. Ese es el secreto de Dios. Ese secreto que no puede ser revelado a menos que tengamos comunión íntima con Él. ¿No es cierto? Y a veces decimos, pastor, lloro todo el día. Me paso orando cuando cocino, me paso orando cuando trabajo, ¿no es cierto? Estoy pensando en Dios. Para Dios eso no es suficiente. ¿Y sabes por qué? Porque necesitas un tiempo a solas con Él. En Isaías 45, 2 y 3 que leímos dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros. Y cuando decimos, Señor, ¿qué es? ¿Qué es enderezar los lugares torcidos? Sí. Agua, sí, aquí tengo agua. Y enderezar los lugares torcidos son aquellos conceptos en nuestra vida que no son de Dios. Aquellas cosas en nuestra vida que son resultado de nuestro pasado, de lo que aprendimos, de lo que nos dijeron. Son esas cosas torcidas que aprendimos del mundo, el cómo conocer al Señor. Por ejemplo, aún en el ámbito cristiano, ¿sí? Y lo he enseñado los martes y jueves, si nos hemos conformado con escuchar las prédicas y los mensajes y nos hemos olvidado de adorar al Señor. Es decir, esto es importante. Y la pregunta es, ¿Dios endereza los lugares torcidos? Es cierto. Dios sana el corazón. Dios quiebra todo yugo. Todo lo que te ate lo puede quebrar. ¿No es cierto? No hay nada en su presencia que no sea quebrantado. Pero hay algo que es importante. En su presencia. Ahí es cuando pasan cosas. Ahí es cuando Dios revela su secreto. ¿Y saben lo que le dice a Ciro? Y dice, y te daré los tesoros escondidos
y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Bueno, le dice a Jacob. Y una de las cosas importantes es esto. Dios revela algo. Mis hermanos, yo no sé si les ha pasado esto, ¿no es cierto? No sé si a mí o solo a mí me pasa. Siento, sí, que necesito conocer más al Señor, que necesito vivir más, que necesito experimentar más. Este tiempo, Dios me ha hecho experimentar un vacío muy fuerte y muy profundo y una necesidad profunda de Él. ¿Y saben por qué? Porque realmente yo necesito más de Él. La razón de mi vida es conocerle. ¿Y saben algo? Dios revela algo en tu vida. Recuerda, para que sepas que Él es Dios y que tú le perteneces y naciste para Él, no importa la edad que tengas. Recuerda siempre, la vida cristiana es una vida revelada. Quiero decirte esto. Revelar es sacar algo a la luz que está ahí, pero que no lo ves, ¿no es cierto? Como en un ático. Y la vida de Cristo está en ti. Es decir, la paz de Dios la experimentas cuando esa paz se revela en tu vida. La paz está en ti. El poder para vencer el pecado está en ti. El poder para dejar la angustia a un lado está en ti. El poder para vencer está en ti. Pertenece al Espíritu de Dios, le pertenece a Dios. Pero eso tiene que ser revelado. Es decir, revelado es sacar algo y sacarlo a la luz. No hay nada oculto que no sea puesto a la luz. ¿Saben algo? A veces lo único que vemos en nuestra vida es la parte humana, ¿no es cierto? Pero no vemos el secreto revelado por Dios. ¿Y saben por qué? Porque no tenemos una comunión íntima con Él. Y eso es claro, ¿sí? En este tiempo hemos escuchado un montón de muertes, pero también buenas noticias. Y algo que comentábamos con mi esposa y lo mencioné, es la actitud de una de sus grandes amigas que le dio cáncer al pulmón. Y que hoy mismo, ¿sí? Después de la quimioterapia, el pulmón está perforado, ¿sí? Está afectado. Y cuando estaba conversando con mi esposa le dice, ¿no te das cuenta que cualquier rato puedes fallecer? Y ella le respondió, sí, y estoy lista para ir a la presencia del Señor. Y ella dice, ¿y sabes cómo? Porque cada día yo hablo con el Señor y estoy en su presencia. La única forma. ¿Y saben cuál es el secreto de Dios revelada? La paz. La paz en ella. Es algo que salió a la luz, que estaba en ella porque es una hija de Dios, pero el Espíritu Santo, al tener intimidad, simplemente revela algo que ya está en ti, como este Van Gogh guardado en el ático, ¿no es cierto? Por años. Y nadie sabía el valor hasta que salió a la luz. Eso es lo que Dios quiere decirnos. Miren, pongámonos la mano en el corazón. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Sí? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Por qué estás luchando? ¿Qué estás buscando? ¿Sí? Y quiero decirte esto. En el Salmo 25, 12 y 14, dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino, es decir, Dios le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová
es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Y saben algo? Esto es importante. ¿Y saben qué es temer a Dios? No es un estudio teológico. Alguien que teme a Dios es alguien que quiere obedecerle, alguien que no quiere caer, alguien que quiere que Dios sea su prioridad, alguien que quiere conocerle por encima de todo. La razón de nuestra vida no es nada de lo que tenemos, porque todo eso es pasajero. La razón de nuestra vida no es el trabajo. Los años pasan. Aquí tenemos una octogenaria, 80 años. ¿Sí? Nuestra hermana Bertita, que cumple el día jueves 80 años. Mis hermanos, y todos los cultos, excepto cuando se olvida, está puntual, 10 minutos antes. ¿Y saben cuál es el pensamiento de ella? Yo quiero venir a adorar a mi Dios. La razón de su vida es Dios. Está lista para ir a la presencia del Señor. Y hay en nuestra vida tantos afanes, mis queridos hermanos. Hay en nuestra vida tantas cosas que nos roban la paz. Y no son las cosas que nos roban la paz. Es el afán, es el corazón. Y díganme a mí, ¿no es cierto? Cuando me afano por un montón de cosas, me roban la paz, me estreso y pierdo el rumbo. Pero Dios siempre nos vuelve al camino. Pero ¿sabes cuándo? Cuando entramos en la presencia de Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Es decir, tú puedes buscarle de alguna manera y orar, pero Dios conoce tu corazón y Dios sabe cuál es tu prioridad en tu corazón. ¿Para qué vives? Él sabe si le tomas al Señor para mejorar tu vida nada más y vivir bien en este mundo, o realmente entiendes que tu vida es el Señor y que la razón de tu vida es Él. Hemos perdido esa comunión íntima, el buscar la presencia y el sentirle, y eso es algo que necesitamos recuperar. Mis hermanos, ¿saben cuál es la mayor persecución que sufre un hijo de Dios? No es como en la China. Es el afán de la comodidad. Es el afán de tener toda libertad. Es el afán de poder ir donde quiera, como quiera. Es el afán de simplemente estar bien. Eso es el peor enemigo. ¿Sabes por qué? Porque simplemente, ¿sí?, entendemos que nuestra prioridad no es el Señor. ¿Cómo se demuestra eso? Simplemente tú sabes, teniendo o no comunión íntima con Él. ¿Qué tiempo dedicas a que ese secreto de Dios sea revelado en ti? Quiero ponerte un ejemplo. ¿Sí? Hay angustia en tu corazón. ¿Quién no tiene temor en el corazón? ¿Quién no tiene algo, no es cierto, ahí dentro? Con mi esposa decíamos, ahora mismo decíamos, si no es una cosa es otra, ¿no? Si no es la gente que nos rodea, si no son los padres, si no son los hijos, si no son los nietos, si no es la salud, es lo que a veces sientes en tu corazón. Y a veces en tu corazón, en el día sientes un montón de cosas, angustia, temor, y tal vez las circunstancias están bien, pero ahí está. Y sabes, cuando vas a la presencia del Señor y Dios revela su secreto, es decir, revela esa paz. La paz sale, algo que está en ti y te cubre y todo afán se va. Pero ¿sabes qué? Dice aquí, Dios tiene comunión íntima con aquellos, es decir, se revela a aquellos que le temen. Aquellos que quieren obedecerle, aquellos que quieren vivir en santidad.
aquellos cuya prioridad es Cristo. Y eso es algo que nos llega a todos. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Dios le va a enseñar el camino que tienes que seguir. Dios va a guiar tu vida. Y mis hermanos, esto dice, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. ¿Sabes qué es bienestar? Estar bien a pesar de, estar bien a pesar de, estar bien a pesar de la enfermedad, estar bien. ¿Por qué? Porque la comunión íntima hace que el secreto de Dios se revele, el tesoro de Dios aparezca en tu vida. La paz no se pide, se busca. Sí. Se busca porque está en ti. La paz está en ti. El amor está en ti. El poder para vencer está en ti. ¿No es cierto? Pero eso tiene que ser revelado. Es decir, tiene que salir a la luz. Me hago entender, está dentro de ti, pero tiene que salir a la luz. Es el Espíritu de Dios en ti. Y solamente sale a la luz cuando tienes una comunión íntima con Él. Cuando apartas tiempo para Él. Cuando apartas tiempo para escudriñar la palabra. Cuando apartas tiempo para orar con Él y gemir delante de Él. Cuando sientes que todavía falta algo. Dios tal vez arregló tu hogar ya. Dios tal vez hizo que tu economía esté estable. ¿Sí? Dios tal vez ha sanado tu vida y tu cuerpo. ¿Sí? Tal vez tienes lo que has pedido. Pero la pregunta es, ¿todavía tienes hambre de Dios? ¿Todavía le buscas al Señor como deberías buscar? Y ¿sabes algo? Esto es importante. Yo digo, nos acostumbramos a la comodidad y no estamos dispuestos a pagar un precio. Mis hermanos, esto no debe ser así. El secreto de Dios se revela a aquellos que le temen, aquellos que realmente quieren buscarle de todo corazón, fuera, a tiempo y fuera de tiempo. Y siempre viene a mí Jeremías 33:3, Jeremías 33:3, siempre. Clama a mí y yo te revelaré. Esto es importante. Nunca me había dado cuenta de esta parte. Y yo te revelaré cosas grandes e inaccesibles. Nadie puede llegar a eso. Nadie puede producir. Es inaccesible para el hombre. Nadie puede hacerlo. Pero el único que puede revelar eso, inaccesible, no puedes llegar, aunque el Espíritu Santo no puedes sacarlo de ti. La paz no puedes producir, el amor no puedes producir. No puede quitarse de tu vida el temor. Solo Dios puede revelar cuando clamas a Él. Y el término clamar es en secreto. No es aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia vienes a adorar. Vienes a participar de la comunión. Pero es en tu cuarto. Es en el secreto. Cuando Dios revela realmente su vida. Clama a mí, yo te responderé. Y mi respuesta es, yo voy a revelar. Así Dios te responde. Yo voy a revelar en tu vida, ¿sí? Mi presencia, mi amor, mi paz, mi fe. Cuando clames, cuando te des cuenta que no eres tú y que tú necesitas de mí.
Mis hermanos, el ser humano es así. El ser humano es así. Pero el Hijo de Dios no debemos ser así. Mis hermanos, cuando en Jeremías 23, 18, 22, Dios confronta a aquellos que hablan en su nombre. Y diría, y voy a leer esta parte, porque ¿quién estuvo en el secreto de Dios? Jeremías 23, 18 al 22. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Toma en cuenta esto, vio y oyó su palabra. ¿Sí? Solamente aquel que está en el secreto de Dios puede ver y oír. Es decir, puede experimentar, puede sentir. Su palabra es revelada ahí. No importa cómo estés. Es en esa comunión íntima, en el secreto, a puerta cerrada, donde puedes llorar, donde puedes experimentar. Ahí es donde, ¿no es cierto?, se puede ver y oír la palabra del Señor. Y dice, ¿quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y dice, pero si ellos, me salto al versículo, el versículo 22, perdón. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y Dios me confrontó a mí con esta palabra. Y muchas veces yo no entré en el secreto de Dios. Y Dios me dijo, no es así. ¿Y saben algo? Dirán, pero esto es a los pastores. Y esto es a los profetas de antaño. No. ¿Saben algo? Es interesante. Si ellos hubieran estado en mi secreto, habían visto y oído mi palabra, habían experimentado, habían vivido. Ellos no vivían mi palabra, ¿no es cierto? No vivían mi palabra. Ellos buscaban agradar al pueblo, punto. No querían agradar al Señor, no tenían temor ni miedo de Dios. Lo único que querían era un beneficio, nada más. Y no escucharon ni vieron, no experimentaron. Dios no reveló la palabra a ellos. Porque para hablar primero Dios revela su palabra en ti. Y esto es claro, Dios hoy en este tiempo nos está diciendo, necesitamos nuevamente buscar la presencia del Señor. Necesitamos nuevamente doblar rodillas. Necesitamos otra vez, aunque las cosas estén bien, porque no por mucho tiempo van a estar bien. Así es la vida. Un día estás y otro día no. Un día tu economía está bien y otro día no. Un día tu familia está bien y otro día no. Y estamos esperando que las cosas estén mal para entrar en el secreto de Dios, cuando Dios no quiere eso. Dios quiere que veas y escuches, es decir, que la palabra del Señor sea revelada en ti. Que aquello que está en ti, escondido en un ático, que vale más que cualquier pintura, aparezca en tu vida. Y cubre todo. Yo digo, si no vivimos y nos confundimos y nos dejamos llevar por los miedos y temores, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque no entramos en el secreto de Dios. Y no entramos en el secreto de Dios porque nuestra prioridad muchas veces, no siempre, pero muchas veces, no es Dios. Somos nosotros lo que necesitamos. Y cuando Dios concede eso,
ya no entramos en el secreto de Dios. Ya no es lo mismo. Mis queridos hermanos y hermanas, yo creo que Dios quiere más en este tiempo. La pregunta es, ¿con qué te estás conformando? ¿Sí? Y esa es la pregunta que me hago. Siempre le he dicho al Señor, Señor, muéstrame qué debo hacer. No me aferro a nada, no me aferro al ministerio, no me aferro a la iglesia, no me aferro a mi familia hoy. Quiero hacer lo que tú quieres, por encima de todo. Yo creo que eso es lo que el Señor quiere con todos nosotros. Y hay una parte que le enseñé el martes y jueves. Marcos 4, 23, 25. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Y la pregunta, estamos en un estudio bíblico, ¿quién oye y ve la palabra? ¿Quién me dice? ¿Aquel que? ¿Ah? Aquel que entra en el secreto de Dios. Pero ¿saben qué? Aquel que entra en el secreto de Dios, porque lo único o lo primero que le interesa no es el mismo, es obedecer a Dios, es conocer a Dios por encima de todo. Porque a Él Dios se revela, aquel que le teme, ¿no es cierto? No se revela solamente a aquel que necesita, aquel que le teme por encima de su necesidad. Por eso no podemos amar a los que no nos aman. Por eso no podemos perdonar cuando nos siguen haciendo daño. Por eso nos importa muchas veces más las cosas del mundo que Dios mismo. Y esa es muchas veces la realidad. A veces tenemos un compromiso con la familia y lo dejamos todo. Y simplemente tomamos las cosas así. Yo digo, yo creo que Dios tiene que cambiar eso. No sé si voy a estar para verlo, ¿cierto? Pero yo digo, tiene que cambiar eso. A veces no estamos comprometidos con el Señor o nos comprometemos cuando le necesitamos, pero no estamos comprometidos con Él. Y Dios revela su secreto. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Dónde Dios abre los oídos para oír? En su secreto. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. Y decíamos y enseñábamos, y quiero repetirlo ahora, ¿no es cierto? ¿Sabes qué es medir? Es juzgar, es actuar con una persona, ¿sí? Es como cuando te cae mal alguien y no le saludas y le das la espalda. Es tu forma de medir. O sea, ¿me caes mal por esto? No, no me caes mal, Rebequita. ¿Sí? Entonces mi actitud es diferente. Yo mido como veo. ¿Y sabes por qué? Porque no escucho bien. Porque no escucho la palabra del Señor. ¿Sí? Y dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís. Porque de acuerdo con lo que oyes, vas a actuar con los demás. De acuerdo con lo que oyes, vas a actuar. ¿Sí? Si tú oyes la palabra del Señor, si entras en el secreto, si la palabra de Dios se revela y buscas su presencia, la forma de actuar con la gente y contigo mismo va a ser completamente diferente. Porque con la medida con que medís, os será medido. Y no quiere decir solamente,
claro, si yo no amo, tampoco me van a amar. No ese es el sentido. El sentido es que todo lo que tú siembres vas a cosechar, va a repercutir. Y esa es la realidad. ¿Sí? Una persona que tiene al Señor y simplemente no ama, ¿sí? Entonces quiere decir que todavía está en tinieblas, dice Primera de Juan. Ya lo vamos a leer. Y sin embargo, es cierto, a veces vivimos con orgullo en nuestras relaciones, en todo. Y decimos, si no me das, no doy. Y uno creería que cuando no da, ¿no es cierto?, se va a sentir mejor. Pero a la postre se siente mal. Con la vara que mides, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Es decir, aquellos que oyen la palabra del Señor, va a añadirse. El fruto cada vez va a ser mayor. La vida de Cristo va a ser mayor en ti. Vas a experimentar cosas que nunca has experimentado. Un Van Gogh de $100 millones. El Espíritu Santo no tiene comparación a eso. ¿Sí? Yo digo, ¿cómo viviríamos hoy si estuviéramos en Corea del Norte o en China? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Sí? Ahora estamos así. Tal vez el oír la palabra, el ir al secreto de Dios no es mi prioridad. Estoy afanado con un montón de cosas. Le doy el tiempo que me sobra. Y no vives por eso. Y el temor te domina por eso. Y la angustia te domina por eso. Y las pasiones te dominan por eso. Porque te cuesta entrar en la intimidad con Dios. Porque tu prioridad no es Dios. Porque no hay temor de Dios. Esa es la realidad. Solamente medítalo. ¿Sí? Recuerda otra vez que es comunión íntima con Dios. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Voy a cambiar la palabra oración, ¿no es cierto? Porque a veces no, una cosa, voy a cambiar. Tal vez diga algo que no esté en la palabra. Voy a cambiar orar con intimidad, ¿no es cierto? Yo puedo orar en el carro. ¿Quién ora en el carro? Yo oro en el carro, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo hablo con el Señor cuando estoy cocinando, porque no me gusta cocinar y me siento estresado y le digo, Señor, quiero hacer las cosas para ti. Sí, oro. Pero otra cosa es entrar en el secreto. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Llora a tu Padre. Clama, cerrada la puerta, clama a tu Padre que está en secreto. Tu Padre está en secreto, es decir, está ahí. Es como que no se revela sino hasta cuando vas. Yo digo, no le conoces sino hasta que tienes comunión íntima con Él. Está en secreto. Tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto. Es decir, cuando Él tiene comunión íntima contigo, no cuando estás orando mientras manejas. Cuando entras en el secreto de Dios. Ahí, cuando con la palabra abierta oras y clamas. Ahí es cuando Dios se revela a tu vida. Y cuando se revela el Espíritu de Dios, ese Van Gogh, perdón la comparación, que está en ti, mucho más precioso que cualquier oro, se revela. Entonces sales del lugar secreto experimentando la gloria de Dios. ¿Sabes? Cuando alguien entra en el lugar secreto, se ve.
se siente. Y esa es la realidad. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley? La presencia de Dios se reflejaba tanto en su rostro que tuvo que cubrirla. Se veía la presencia de Dios, se sentía la presencia de Dios. El secreto de Dios se había revelado en Moisés, se podía ver. Cuando entramos en la presencia del Señor y Dios se revela, entonces se cumple la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es la realidad. ¿Sí? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Enseñé esta parte y quiero volver a repetirte. ¿Qué es la recompensa pública? ¿Sí? ¿Sabes qué es? Que la gracia de Dios te cubre tanto. Y decíamos que en medio de 1000 personas tú vas a ser diferente. Tú vas a reflejar la gloria de Dios. Pero decíamos, a veces un cristiano pasa desapercibido. Pasa desapercibido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gloria del Señor no se refleja en su vida. Y no se refleja en su vida porque no hay secreto de Dios, porque no entra en su aposento. Se ha conformado con orar. Es decir, con orar en los momentos que tiene. Como no tiene tiempo para entrar en el lugar secreto, tiene que orar mientras maneja, tiene que orar mientras cocina, tiene que orar mientras hace estas cosas, ¿no es cierto? Tiene que orar, pero no entra en el lugar secreto. Y eso no es lo que Dios quiere. ¿Sí? Escuchar y ver la palabra de Dios es esa palabra revelada en mí. El Espíritu Santo se revela, el Espíritu Santo fluye y está en mí, pero tiene que ser revelado, tiene que salir a la luz. Eso es lo que quiere decir. Y quiero repetir algo. Primera de Juan 1, versículos 5 y 7. Este es el mensaje que hemos oído de él. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 7, al final de la Biblia. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Es decir, esto es importante. Recuerda, las tinieblas tienen que ver con algo que no ha sido revelado, con algo que no puedo ver. ¿Sí? No puedo ver. No puedo ver a Dios en una circunstancia. No puedo ver a Dios en la muerte de mi hijo. No puedo ver a Dios en una situación económica difícil. No puedo ver a Dios cuando me tratan mal. No puedo ver a Dios. Hay tinieblas. No entiendo que Dios está detrás de todo y que te está enseñando algo. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, comunión íntima con Él. ¿Sí? Si decimos que estamos entrando en el secreto de Dios, si decimos que tenemos comunión íntima con Él y Él tiene comunión íntima con nosotros, porque Él ve mi corazón y sabe que yo le temo, que yo quiero buscarle, que quiero conocerle. No importa si las cosas están bien, no importa si ya se ha arreglado todo, no importa si mi hogar está en orden, quiero conocerle y necesito entrar en su secreto. Y dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es decir, andar en tinieblas es eso, no solamente es cuando una persona se deja llevar por la angustia, anda en tinieblas. No que no sienta, se deja llevar. Si alguna persona se deja llevar por el resentimiento, anda en tinieblas. Si alguna persona se deja llevar por las pasiones, anda en tinieblas. No tiene comunión con Dios. No tiene intimidad con el Señor. No quiere decir que no caigamos. Quiere decir que muchas veces las tinieblas, es decir, la luz no revelada, ¿sí?
simplemente cubre nuestro corazón. Y no debe ser así. Y luego dice, y andamos en tinieblas. Mentimos si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. Y no practicamos la verdad. Es decir, simplemente no vivimos la verdad. Simplemente las obras del Señor no aparecen en mí. El amor de Dios no aparece. La paz de Dios no aparece. El dominio propio no aparece. No practicamos la verdad. Su palabra es verdad. Sabemos eso. ¿Sí? Porque cuando el Espíritu Santo se revela, entonces podemos andar en la verdad. Ahí hay luz y no hay tinieblas. Mis hermanos, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Saben lo que es tener comunión? ¿Qué es tener comunión? Tener una relación correcta. ¿Sí? Apoyarse, tolerarse, perdonarse. Tenemos comunión unos con otros. Pero aquel que anda en tinieblas se aleja de quien no le ama. Huye de quien le hace daño. Es decir, no hablo, por favor, vuelvo a repetir, de un maltrato, de que alguien te amenaza. No hablo de eso. Hablo de alguien que no te da lo que tú quieres que te dé. ¿Sí? Hablo de alguien que por alguna razón sientes que no te ama. Y eso es lo que dice la palabra. Y dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Dirán, entonces, si yo no tengo comunión y ando en tinieblas, ¿la sangre de Cristo no me limpia? No tiene ese sentido. El sentido es cuando tú experimentas el perdón de Dios. ¿Me hago entender? Dios te puede haber perdonado, pero tu corazón está dañado, hay tanta tinieblas en ti, tantas emociones y pensamientos que no has entregado. No vas al lugar, no vas al lugar santísimo, al lugar santo. No te encierras, no clamas. Clama a mí, yo te responderé y esa luz será revelada. No clamas, necesitas ese tiempo con el Señor. No importa, Dios conoce tu corazón. Y creo que eso es lo que nos falta. Cuando hay luz en nuestra vida, cuando el secreto de Dios se revela, cuando el Espíritu Santo sale a la luz, cuando entras en el secreto de Dios, entonces experimentas esa paz del perdón. La sientes, sientes limpieza, sientes sanidad. ¿No te ha pasado que cuando das la mano a quien no te da la mano, cuando amas a quien no te da, cuando das una palabra de ánimo a quien te rechaza y tu corazón está limpio, hay sanidad en tu alma, porque haces lo que debes hacer por encima de todo? Y eso lo hace el Señor, no tú. Tenemos un par de minutos más. Salmos 69, 32. ¿Quién ha sentido opresión? ¿Ah? ¿Quién ha estado oprimido por emociones, por sentimientos, por situaciones? El Salmo 69, 32 dice, lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. ¿Sabes? Quiero recordarte, yo iré delante de ti, dice el Señor, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos.
y los secretos muy guardados. ¿Sabes cuándo se va la opresión? Cuando ves y escuchas al Señor. Y ves y escuchas al Señor cuando entras en el lugar secreto. Cuando entras en el secreto de Dios. Cuando tienes intimidad con Él. Cuando tienes comunión íntima con Él. ¿Sí? Ahí es donde Dios revela su palabra en ti. Ahí es donde la luz aparece. Ahí es donde el Espíritu Santo sale a la luz. El oculto, el Espíritu Santo oculto ahí dentro de ti sale a la luz. Y entonces hay vida. Y entonces hay paz. Y entonces hay poder para vencer el pecado porque proviene de Él. Y hay una parte, a mí me encanta cómo David iba al lugar secreto. El Salmo 119:10 dice: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. La pregunta es, ¿por qué le buscaba David a Dios? ¿Quién me dice? ¿Para qué? ¿Para qué? La segunda parte, para no desviarse de su camino. Para eso le buscaba prioritariamente, por encima de todo. Prefiero estar un día en tu presencia, en tu santuario, que 1000 fuera de él. Le buscaba prioritariamente para vivir en santidad, por encima de sus necesidades. Luego sí, David exponía sus necesidades, por supuesto que sí, pero prioritariamente para no desviarse de sus mandamientos. Muchas veces cuando buscamos a Dios, nuestra búsqueda se centra en mi necesidad y no en Él, y no en conocerle. Yo creo que eso es algo que no lo entendemos todavía. Y le pido al Señor que eso revele, que quite los ojos de nuestra vida y podamos ver y entender esa parte. ¿Qué sacas ser un hombre sabio y entendido? Tu sabiduría y entendimiento es vanidad. El conocer al Señor es lo que realmente te trae paz. Porque la mucha sabiduría te trae aflicción. ¿No les ha pasado? Cuando leemos sobre el COVID nos llenamos de mucha sabiduría y eso trae aflicción a nuestra vida. Y quiero terminar con esto, mis hermanos. Éxodo 33, 12 y 15. A mí me encanta. Podría repetirlo esto 1000 veces. ¿Sí? Éxodo 33, 12 y 15. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo. Tú me dices a mí, ama. Me dices a mí, no te aflijas, yo estoy contigo. Me dices a mí, no temas, yo cuido de ti. Me dices a mí, nada te va a faltar. Me dices a mí, no temas a la muerte. Me dices a mí. A Moisés le dijo: saca a este pueblo. Y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Yo no puedo. ¿No es cierto? Tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, le dice Moisés, si he hallado gracia, si realmente quieres que saque, si realmente quieres que ame, si realmente quieres que perdone, si realmente quieres que tú seas mi prioridad, si realmente quieres, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. ¿Qué era lo primero que Moisés le pedía para sacar al pueblo de Israel? ¿Qué era lo primero? Que le conozca. Moisés le dice: quiero conocerte, quiero verte, quiero oírte.
No puedo si no te veo y no te conozco. No puedo si tu presencia no está conmigo. No puedo amar. No puedo dejar esto. Eso es lo que dice. Y luego dice, y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y sabes lo que Moisés aprendió? A buscar la presencia. Moisés entendió que era esa luz revelada. La presencia de Dios es eso. Cuando Dios revela lo que tienes, el tesoro que tienes en tu vida, que es el Espíritu de Dios, su vida misma. Cuando Dios revela, no importa lo que sienta tu carne. Si tu presencia no está conmigo, yo no puedo amar. Entonces tu presencia voy a buscar. Entonces voy a buscar estar en tu presencia y que tú reveles eso en mi vida. Mis hermanos, yo quiero terminar esta parte. Y quiero decir y terminar diciendo, ¿qué esperas para entrar en el secreto de Dios? ¿Esperas que algo malo pase en tu vida? ¿Qué esperas? Y sabes, dirán, pero Dios no es malo, Dios no. ¿Sabes qué? Tú naciste para conocerle al Señor. Y no le vas a conocer. Y yo no le voy a conocer si no aprendemos a entrar en el secreto de Dios. ¿Sí? Y esto es importante. Y Dios conoce si tu corazón está, si hay temor de Él. Si realmente la intención de tu corazón es obedecerle o es salir de un problema. Dios conoce. Si esa es la intención de tu corazón, conocerle, Dios se va a revelar a ti. Si no es la intención de tu corazón y lo único que quieres es buscarle solamente por una necesidad, Dios no se va a revelar a ti. ¿Sabes por qué? Y no quiere decir que no oremos por una necesidad. Muchas veces solamente hay eso. Quiere decir que en el fondo del corazón yo quiero conocerle al Señor. Yo le digo, Señor, aunque no me des lo que yo te pido, yo quiero conocerte a ti. Aunque no calmes la tormenta, yo quiero conocerte a ti. Y esa es la realidad de Dios. Tal vez otro tema será entregar las necesidades al Señor, pero nos hemos acostumbrado a eso, a que Dios gire alrededor nuestro, a buscar la calma y no a conocerle en medio de la tormenta. Dios siempre se revela en medio de la tormenta. Sí, siempre. Porque la tormenta te lleva a entrar en la presencia del Señor. Pero también los tiempos de paz nos deben llevar a reflexionar sobre que eso es completamente pasajero. ¿Sí? Y necesitas buscar al Señor en ese tiempo, para los tiempos malos. Estábamos con los muchachos estudiando Eclesiastés y decía, ten cuidado, joven. Busca al Señor cuando eres joven, no cuando envejeces, porque te va a ser más difícil buscarle. Busca al Señor en los tiempos de paz. Que Él sea tu prioridad en todo tiempo y que ores en todo tiempo, porque eso te va a preparar
para los momentos difíciles, para los momentos de tentación, porque Dios va a probarte como a todos. Vamos a orar, vamos a ponernos de pies. Mis hermanos, quiero que cierres tus ojos. Yo le decía al Señor desde ayer y en la madrugada que estaba orando, le decía, Señor, he predicado, he estudiado la palabra, me has usado, pero tú muchas veces no has sido mi prioridad. Y cuando el Señor me ha confrontado, yo digo, Señor, necesito volver a entrar en tu secreto. Solamente haz que yo pueda hacerlo, porque a veces no quiero. Y fue difícil. Mis hermanos, no entendemos el mensaje de Dios en los tiempos buenos. A veces creemos que cuando ya todo está bien, Dios ha terminado su obra. Y no es así. Van a volver tiempos malos. Es parte de la vida, aunque no queramos. Siempre, como dice la palabra, un hijo de Dios en este mundo va a tener aflicción. De una u otra manera. Si no estás dispuesto a pagar ese precio, yo no sé lo que Dios va a hacer en tu vida. Solamente que el Espíritu de Dios te hable y te diga y te muestre si Él es tu prioridad o no. Si estás entrando en el secreto de Dios o no. Si estás buscando su presencia mayormente por ti, porque realmente quieres obedecerle y vivir en santidad y conocerle. Y que el secreto de Dios se revele en tu vida. Cierra tus ojos. Señor, he hablado lo que tú me has dicho y me duele. Señor, y tú sabes mi corazón. Cuando tú me llamaste por primera vez, el anhelo de mi corazón fue conocerte. Tú lo sabes. Y tú sabes que me desvié de muchas formas. Y aún así, seguí sintiendo tu presencia. Y aún así, nunca nos faltaste. Siempre nos diste más de lo que necesitábamos. Y edificaste mi casa. Y edificaste la vida de mis hijos. Y lo estás haciendo con mis nietos. Pero eso no es el todo. Señor, me enseñaste que aunque la familia esté bien, todavía hay cosas que tú tienes que enderezar en mi vida. Señor, y te pido que cada uno de los que escuchan este mensaje pueda sentir lo mismo. Oh Dios, en la simpleza de la vida y en la simpleza de una relación contigo, Padre, a veces lo simple es tan simple
que no entendemos la profundidad de estar en tu secreto. Yo te pido, Padre, que pongas en nosotros, no importa si vienen o no, Padre, pero que te conozcan. Tú harás lo que tengas que hacer. Oh Dios, la razón de estar aquí eres tú. No soy yo, no son los hermanos y hermanas, eres tú. Y no lo hemos entendido, estás aquí. Tu presencia está aquí. Señor, tu presencia está aquí, estás aquí. Señor, y desde el fondo de mi corazón, te pido que abras nuestros ojos y que podamos verte y escucharte. Pero Señor, mis lágrimas y tal vez las lágrimas de alguien no nos llevan a conocerte. Lo que nos lleva a conocerte es tener comunión íntima contigo en nuestra casa, en nuestro hogar, en un cuarto donde nadie nos ve, donde podemos clamarte a ti y en donde tu presencia se revela. No nos hemos dado cuenta del tesoro que hay en nosotros, oculto por años, y no se ha revelado porque no te hemos buscado como debimos hacerlo. Te hemos buscado por una necesidad, nada más, y tú no te enojas por eso. Señor, pero tú quieres más. Tú quieres, Padre, que te busquemos para conocerte, para vivir en santidad, para reflejar tu gloria como Moisés lo hizo, para no pasar desapercibidos. Señor, perdónanos y llévanos a tu lugar secreto. Te necesitamos. Quiero darte gracias por la vida de Bertita, que cumple 80 años esta semana. La bendecimos. Bertita, ¿puedes venir acá? Bertita. Vamos a honrar la vida de Bertita. Yo digo, llegar a los 80 años, llegar así. Y saben, no solamente su cuerpo, su espíritu. A pesar de todo, entiendo que es una mujer imperfecta, pero que ha aprendido a entrar en el secreto de Dios. Y se ve. A pesar de todo, se ve. Porque se ve cuando alguien entra en el secreto de Dios. Señor, bendecimos la vida de Bertita y te agradecemos, Padre, por estos 80 años que le has concedido. Señor, y te agradecemos porque es una bendición tenerla, pero también va a ser una bendición cuando tú la recojas, porque es mejor estar allá que acá. Sé que ella anhela ese momento y que tú tienes un tiempo para ella. La bendecimos y te damos gracias por su vida. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, pastor. Yo le Bertita. agradezco mucho. Todo lo que usted habla, pastor, es obra de Papito Dios. Es para la gloria y la alabanza de nuestro Padre, que sabe hacer a su voluntad. Se fueron mis 3 hijitos, se fue su padre. A mí me ha extendido la vida y yo la acepto con humildad y dándole gracias, porque todavía tengo hijitos aquí. Que Dios le bendiga, pastor. Amén. Siempre lo use grandemente para gloria y alabanza de nuestro Papito Dios. Y a Amén, mis Bertita. hermanitos preciosos, le pido, Papito Dios, que les llene de bendiciones, que bendiga sus generaciones, que bendiga sus vidas y que solo pegados a nuestro Padre bendito podremos vivir seguros.
en que nos dará, en que Él dará su bendición. Amén. Gracias, pastor. Bertita, Gracias. hijos, honren a sus padres. Valoren a sus padres. Un día no van a estar. ¿Sí? Honrenlos. Vamos a recoger las ofrendas. Quisiera pedirle a Freddy, vente para acá, mijo. Vamos a tener un tiempo con las ofrendas y luego vamos a honrar a Bertita. Trajimos un pastel para hacerle soplar las velas y no se pierdan este tiempo. Freddy, ¿puedes orar por las ofrendas, por favor? Señor, te damos gracias, Señor, en este momento que, Señor, tú nos alimentaste con tu palabra. Señor, te damos gracias por estas ofrendas que tú, Señor, das en cada uno de los corazones de nuestros hermanos, Señor, dar con alegría, Señor, porque tú dices que bendices al dador alegre, Señor. Te damos gracias en esta tarde y en este tiempo, Señor, alimenta nuestras almas, Señor. Te agradecemos en el sagrado nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Tomemos asiento, entreguemos nuestras ofrendas. Quiero adorar al Señor por las ofrendas, por cómo Dios ha sostenido el ministerio y es una bendición que lo haga. Mis hermanos, unas pequeñas anuncios. Recuerden, martes y jueves tenemos estudio bíblico, viernes oración, sábado culto con los que estemos aquí y no nos vayamos al feriado, vamos a tener el culto presencial. Sí, y gracias al Señor por este tiempo. Quiero bendecir la vida de todos los que están aquí. Pati, su esposo, sus preciosos hijos, que ya están creciendo, ya te pasaron, mi hijo. Marcelito, todos los que están aquí queremos bendecirlos y decirles gracias al Señor por este tiempo. Rebequitas, madre e hija, Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Marcelo, Fernando, María Eugenia, Fer, Graciela, Carlitos, mi hermana Mari, Yandel, Pauli, Lena, Dios les bendiga. Siempre me olvido, es la edad, mis hermanos, ya voy a cumplir 65 años, ¿no? Braulio, siempre. Así es que, mis hermanos, que Dios les guarde y les bendiga. Ahora vamos a disfrutar de un cumpleaños, ¿no es cierto? Yo digo, vamos a darle gracias al Señor por esto. Así es que el Señor les bendiga, que viva la cumpleañera, ¿no es cierto? No se vayan sin tomar un pedazo de pastel, un cafecito, una cola, ¿no es cierto? Es para ustedes, vamos a festejar eso, ¿no? Así es que todavía no se vayan, que Dios les bendiga.